La clase del día de hoy es Riesgo Eléctrico del curso de Trabajos de Alto Riesgo. Somos Dicitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario del día de hoy es tipos de riesgo eléctrico, peligros y riesgos asociados, los accidentes con la electricidad, elementos que determinan la peligrosidad del contacto eléctrico, efectos de la electricidad, condiciones generales de seguridad, señalizaciones de seguridad, ¿por qué la gestión de la seguridad eléctrica? La ponente el día de hoy será la ingeniera Antoine Ramos Lázaro, ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada y habilitada SID en el primer puesto de la maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao. Investigadora, autora de tesis de proyectos de investigación en ingeniería eléctrica, de papers y de publicaciones científicas. Ponente nacional e internacional. Tesis con calificación sobresaliente y graduada con honores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Catedrática de Ingeniería. Docente en NICTEL, UNI. Docente de Diplomado de Centrales Hidroeléctricas. Docente de Diplomado de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Investigadora en Proyecto de Iluminación LED con energía solar y eólica para carreteras del país. Investigadora en Postulado Científico, Variación de la carga del electrón. Especialización en Patentes, Propiedad Intelectual de la Escuela Nacional Indecopi. Doy paso a la ponente para que pueda empezar con su explicación. Bien, buenas noches, estimadas participantes, público y audiencia que se encuentra el día de hoy en esta presentación. Vamos a desarrollar la ponencia sobre riesgo eléctrico. Soy la ingeniera SIC, Antoine Ramos Lázaro, ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tal como ya hizo mención la señorita moderadora, y vamos a dar inicio el día de hoy la presente exposición y ponencia. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces de este curso de riesgo eléctrico? Primero, fomentar la aplicación de la seguridad eléctrica en el trabajo para crear conciencia, minimizar los riesgos eléctricos y cumplir e impulsar el desarrollo de la labor eficiente y productiva para el beneficio de la sociedad y los ciudadanos. Asimismo, también los profesionales interesados obtendrán el conocimiento y los fundamentos en riesgo eléctrico, comprendiendo todo lo concerniente a este tema y contribuyendo así con el crecimiento y la mejora de las condiciones del sector laboral en el país, ¿no? Así también se desarrollarán metodologías e instrumentos técnicos para realizar una adecuada concepción de riesgo eléctrico y se contribuirá asimismo, ¿no?, con el análisis, reflexión y esclarecimiento de todo lo que aborda, ¿no?, el tema de riesgo eléctrico, formando así al participante para que pueda manejar interdisciplinariamente las diferentes fases de este tema. Bien, entonces, tal como ya mencionó hace un momento la señorita moderadora, el contenido de esta ponencia el día de hoy, que está a cargo de mi parte, ¿no? Vamos a iniciar primero con tipos de riesgo eléctrico. Bien, entonces vamos a definir qué se denomina riesgo eléctrico. Es la posibilidad que tiene toda persona que efectúa trabajos relacionados con el uso de la electricidad de verse afectado o agredido físicamente por la misma, ¿no? También es la posibilidad de pérdidas de vidas humanas, de daños a los bienes materiales o a las propiedades, a la economía, por un periodo específico y un área conocida debido a una circulación de la corriente eléctrica. Esa es la primera definición de riesgo eléctrico. Dentro de los tipos de riesgo eléctrico tenemos dos, uno que es riesgo de electrocución y otro que es riesgo de incendio. Bien, los riesgos eléctricos, explosiones o incendios, como se visualizan en las fotos, parten o se originan en muchos sectores. A ver, tenemos claro que en el sector electricidad, según la Ley de Concesiones Eléctricas del año 1992, en la cual se va a dar el inicio de la primera reforma del sector eléctrico, en la cual se va a tratar de eliminar el monopolio que existía en el sector electricidad para que éste a su vez pueda entrar al ingreso de la libre competencia y por ende permitir que el sector privado participe en el rubro del subsector electricidad.
¿no? Entonces, se fragmenta nuestro sistema eléctrico peruano en tres conjuntos importantes, ¿no? Generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, pero también la utilización. La generación es conocida por todos nosotros como lo que abarca centrales eléctricas, centrales de generación como son centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, centrales de energías renovables, ¿no? Las RER, ¿no? Recursos energéticos renovables, de biogás, ¿no? Eólicas o solares, ¿no? En el caso de las centrales termoeléctricas, a partir de carbón, gas natural, entre otros, petróleo o combustibles fósiles, ¿no? En el área de transmisión tenemos las redes de transmisión de alta y media tensión, ¿no? Por las tensiones normalizadas del Código Nacional de Electricidad, suministro del año 2011, y después también en el área de distribución tenemos las redes de media tensión, ¿no? Las subestaciones de distribución, y también ya finalmente la llegada hacia las cargas, ¿no? Hacia los usuarios libres y los usuarios regulados que venimos a hacer nosotros, ¿no es cierto? Todos los usuarios que tenemos un consumo de potencia de acuerdo al reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas con sus modificatorias en el año 1993. Bien, entonces, en ese sentido es que en el pasar de los años ha habido una serie de promulgaciones distintas de la normativa, ¿no? Una evolución de la normativa eléctrica en nuestro país desde la ley de concesiones, ya después con la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, esta norma que va a incidir, ¿no? En que las empresas de distribución, las concesionarias principalmente, y las empresas que radican en el sector electricidad entreguen un producto de calidad, ¿no? En el sentido de la energía eléctrica a los usuarios, en este caso los usuarios regulados que somos nosotros y los usuarios libres que son las mineras, las fábricas de cementos, las fábricas industriales, que tienen un consumo de potencia mayor según lo que se estipula o lo que se establece o determina en la ley de concesiones eléctricas. Y bien, tenemos también la presencia de la NTCER, que es la norma técnica de los servicios eléctricos rurales, que aparece mucho tiempo después, la Ley General de Electrificación Rural, la norma técnica de los servicios eléctricos, la NTCOR, la norma técnica de la operación en tiempo real, administrada por el COES, ¿no? En el sentido de la administración del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que es el CEIN, ¿no? El parque de generación en el cual nos encontramos inmersos actualmente nosotros, todas las centrales, todas las subestaciones, líneas de transmisión y subestaciones de potencia o subestaciones de distribución que convergen, ¿no? Para poder abastecer la demanda energética de nuestro país, ¿no? Y en ese contexto también se va a promulgar, ¿no? O a mejorar, digamos, evolucionar el Código Nacional de Electricidad hacia el año 2011, que es el Código Nacional de Electricidad Utilización y el Código Nacional de Electricidad Suministro, y en el cual pues se establecen, ¿no? Ciertos lineamientos, directrices y requerimientos para las instalaciones eléctricas de baja tensión, para las instalaciones también, para lo que es alumbrado público, también para lo que va a definir, ¿no? Los estudios de coordinación de aislamiento, de coordinación de protecciones para las líneas de media tensión y de alta tensión, las redes de transmisión, las redes eléctricas aéreas, ¿no? Y también se hace mención a las redes eléctricas subterráneas. Pero las redes eléctricas subterráneas actualmente en nuestro país, bueno, no tienen todavía un alcance como sí en otros países en el extranjero. Y bueno, entonces, vemos aquí que sí están establecidas las normativas de la ley perdón, del Código Nacional de Electricidad Utilización, en el cual se determina, ¿no? Las características que debe tener toda instalación eléctrica adecuada, ¿no? Para predios unifamiliares, multifamiliares. Pero ¿qué sucede cuando no se respetan estas normas? Cuando no se respeta la DMS, que es la distancia mínima de seguridad, cuando no se respeta la normativa, ¿no? Vigente, en el sector eléctrico puede incidir, ¿no? en la vida de las personas, o también en lesiones graves o problemas graves, ¿no? Cuya consecuencia fatal sería la pérdida de la vida de las personas, por supuesto, y como consecuencia menor, la quema de equipos o la pérdida de equipos, que se va a incidir también en un problema económico para la empresa, ¿no? Para la empresa eléctrica. Entonces, es desde ese punto de vista que es trascendental, ¿no? Es incidir, fomentar, promover, incentivar la prevención contra los riesgos eléctricos, ¿no? Porque en una consecuencia fatal es la pérdida de la vida de las personas, como ya indicábamos. En otra también es que la persona, el operador, el técnico, el ingeniero quede gravemente herido o lesionado. Y lo otro también es las pérdidas económicas para la empresa en función de los equipos, las instalaciones, los espacios que pueden dañarse por estos riesgos eléctricos. Entonces,
Hoy vamos a desarrollar esa ponencia en función de que se pueda tomar conciencia del valor de la prevención frente a estos sucesos que se van a presentar día tras día en todos los profesionales que radican en el campo del sector de la energía eléctrica, ¿no? Y después vamos ya en el transcurso de la exposición, vamos a ir definiendo también cómo es un sistema eléctrico de potencia y por qué es que también se producen estos eventos, porque no es que se suscitan de la noche a la mañana, sino que, bueno, son parte de la naturaleza también de la energía eléctrica. Es así el fenómeno de la energía eléctrica. Y bien, entonces en la gráfica vemos acá las explosiones de los incendios, bueno, que por ejemplo aquí parte de qué, de un tomacorrientes en deterioro, ¿no? Después también vemos un equipo de subestaciones en deterioro, ¿no? Y después en empalmes mal hechos. Y por último, la imprudencia de un operario al momento de abrir un tablero industrial y no fijarse que tenía que haber desenergización, ¿no? Y aplicar las 5 reglas de oro de la electricidad, que también vamos a definirlas luego. Bien, entonces los riesgos eléctricos se originan en especial por el diseño inadecuado de las instalaciones eléctricas, la falta de mantenimiento y la sobrecarga en los circuitos. Están relacionados con el manejo inapropiado de fuentes de energía eléctrica, cables descubiertos, líneas recargadas, fallas de fusibles o de puestas a tierra. A ver, nuestro sistema eléctrico de potencia a nivel nacional y mundial es una onda sinusoidal, ¿no? Es decir, es una onda sinusoidal porque simboliza la corriente alterna. Entonces, eh, la naturaleza de la energía eléctrica tiende a tener fallas, ¿no? ¿Qué significan fallas? Eventualidades, sucesos que nosotros no podemos evitar. Por ejemplo, las sobretensiones, las sobrefrecuencias, las subtensiones, las subfrecuencias, ¿no? Es decir, tenemos nuestro voltaje, nuestra tensión nominal en este país es 220 voltios y nuestra frecuencia industrial es 60 Hz. Pero ¿qué se suscita cuando tenemos una tensión de 220.1 voltios o 219.5 voltios? Hay una subida, una bajada de tensión, ¿no? Sucede lo mismo también con la frecuencia, 61.5 Hz o si no 59.5 Hz, que es un ejemplo. Los rechazos automáticos de carga, las fallas de puesta a tierra. El problema también con las torres de transmisión, cuando en vez de que el rayo caiga en el descargador o en el cable de guarda, que es un elemento que protege la torre de transmisión, vaya a caer en la cabeza o en el cuerpo de la torre de transmisión, puede producir una falla, ¿no? Y así eventualidades o sucesos que pueden presentarse en el camino. Entonces, esas fallas, ¿no? Como la falla mayor, que sería el colapso de energía, las contingencias, que vienen a ser los sucesos en los cuales un problema se agrava tanto por un hecho fortuito de la naturaleza o algún problema que llega a haber un colapso de energía y simplemente no se puede abastecer a la red. Y bien, entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que se debe de hacer? Entonces, existen los sistemas de protección, ¿no? Para la generación, como son para los transformadores, los generadores, que se aplican a las centrales de generación, en las subestaciones de potencia para los transformadores de potencia, en las subestaciones que tenemos, los fusibles, los reclosers, los relés, los interruptores termomagnéticos, las puestas a tierra que tienen que estar en todos los sistemas, en todo es básico como un elemento de protección, entre otros, ¿no? Y de todas maneras, también en el caso de la línea de transmisión, los aisladores, los cables de guarda, los descargadores, los pararrayos, ¿no? Y también en los tendidos de redes eléctricas de media tensión de la electrificación rural, entre otros. Entonces, es por ello que existen los sistemas de protección, pero los sistemas de protección nos amortiguan, minimizan, aminoran de alguna manera estas fallas, pero estas fallas son ya parte de la naturaleza del sistema eléctrico, que no es porque es nuestro sistema eléctrico, es porque está aquí, eso es a nivel mundial, así es la naturaleza de la energía eléctrica. Pero a pesar de ello, se habla de un sistema estable, de un sistema de potencia estable, cuando por muy intensa que pueda ser esa falla, se puede establecer y se puede entregar una calidad de energía, ¿no? Al sistema eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? No perturbaciones, no flickers, no armónicos, no oscilaciones en el sistema eléctrico, en el sistema de energía. Entonces a eso se le denomina un sistema estable, ¿no? Es decir, que va a existir fallas, pero se pueden controlar, se pueden menguar, eso es un sistema estable. Y ahora estamos en la tendencia de la calidad de energía, las redes, ¿no? De la optimización de las redes eléctricas, las smart grid, que son unas nuevas tendencias en el sector eléctrico y que pues nos van ya abriendo apertura, ¿no? A un nuevo sistema mucho más moderno, ¿no? Pero en la cual ya en los últimos años la tendencia es entregar una calidad de energía y no porque sea solamente
digamos, un plus de las empresas, es una obligatoriedad para las concesionarias hacer esto, porque lo estipula los INERMIN en el reglamento, ¿no? En el reglamento eh, en los reglamentos y procedimientos hacia las concesionarias que tienen como obligatoriedad entregarnos a nosotros los usuarios un sistema de energía de calidad, ¿no? Calidad de producto, calidad de alumbrado público, calidad de tensión, ¿no? Que son algunos de los parámetros importantes que se evalúan con rangos de tolerancia en la normativa de las normas técnicas eléctricas de la NTC, ¿no? Que, que está en vigencia desde el año 1997. Y bien, entonces, ya entendiendo mucho más el enfoque, ¿no? El enfoque de la importancia de hablar de un sistema estable, de hablar de calidad de energía, en ese sentido es que es importante también la prevención de estos riesgos eléctricos, que son la naturaleza de la energía eléctrica, y que toda persona profesional, ingeniero, técnico, operario, obrero, que labora en este campo, está inmerso a este tipo de problemas, ¿no? Está en este tipo de, a diario, no porque lo busque, sino porque ya es parte de la naturaleza del trabajo en el sector electricidad. Y bien, entonces la electrocución se produce cuando a causa de una descarga eléctrica la persona sufre una parada cardiorrespiratoria, llegando en la mayoría de casos a producirse la muerte. El cuerpo, al descomponerse en su mayor parte de agua, es un buen conductor de la electricidad. Por eso, cuando una persona entra en contacto con ella, la descarga viajará desde el punto de contacto hacia las manos, atravesará el cuerpo y al salir desde el otro punto de contacto hacia el suelo con un pie, dice ahí, ¿no? Hay un recorrido por todos los órganos principales del cuerpo y los nervios. Entonces, esto va a presentar graves lesiones, quemaduras que pueden llegar hasta los huesos, ¿no? E incluso encontrarse quemaduras generalmente de mayor o menor gravedad internamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos. Y ahí vemos la gráfica, cómo el cuerpo humano, ¿no? Simula un circuito eléctrico, la fuente de tensión, la corriente eléctrica entra por una de las extremidades de las manos y luego sale por la otra, por la pierna, en este caso una de las partes del cuerpo humano, y se genera pues este circuito prácticamente de electrocución, ¿no? Eso es lo que sucede. Y entonces lo mismo sucede, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de un circuito eléctrico, pero lo vamos a trasladar al cuerpo humano de la persona. Y bien, tenemos ahí entonces tipos de accidentes por electrocución, contactos directos, cuando existe un contacto entre una persona y dos conductores de un circuito que llevan a la energía eléctrica, y el contacto que entre una parte del cuerpo de una persona con el conductor de un circuito que lleva electricidad, y contacto simultáneo con tierra de otra parte de su mismo cuerpo. Y contactos indirectos, las fallas indirectas de alguna de las conducciones eléctricas entre un conductor y su dispositivo de fijación de artefacto en uso, inducción de corriente desde un conductor con energía eléctrica a la parte metálica del artefacto en uso. Y bien, entonces para que exista la posibilidad de que ocurra un incendio, bueno, aquí también hay una parte de los riesgos de incendio también, bueno, ya es necesario que exista un combustible, oxígeno, fuente de ignición, ¿no? Entonces allí nos menciona la importancia también de que esto puede provocar, ¿no? Los cortocircuitos, las sobrecargas, ¿no? Que pueden provocar también los incendios, ¿no? Y hay una gráfica, ¿no? Cuando un enchufe también está en mal deterioro, ¿no? El conductor, ¿no? Ya está mal, está fallado, entonces eso también puede producir situaciones que puedan llegar a ese tipo de riesgo. Entonces, en la gráfica nos muestra el riesgo directo, la persona está trabajando sin tener los cuidados mínimos necesarios con el tablero industrial, y en la otra, la persona pues se, se apoya a una subestación de distribución, ¿no? Que es un transformador encapsulado. Entonces, así, ¿no? Situaciones que pueden llegar a conducir el riesgo eléctrico. Algunas acciones inseguras, por ejemplo, intervenir en equipos energizados sin autorización, no utilizar los elementos de protección personal, no usar equipos de maniobras o herramientas aptas para el uso eléctrico. Es decir, recordemos que si bien es cierto, nuestro sistema eléctrico y en las tres áreas importantes que son generación, transmisión y distribución, bueno, ya los trabajos se han automatizado también, ¿no? Con los SCADA, los PLCs, ¿no? Los Arduinos, ¿no? Estos sistemas de control se han automatizado. Pero hay maniobras, hay labores que son de maniobra. Los cierres, 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 cierres. Esas cierres de válvulas, cierres de contacto directo, que existe, porque incluso ahorita incluso hasta para el mantenimiento ya se realiza con los drones, ¿no? Entonces hay un montón de equipos que permiten ya eso, ¿no? Pero, ¿no? Pero siempre va a haber trabajos que tengan que ver directamente con contacto directo. Entonces, allí es donde se tienen que utilizar los equipos necesarios, la experticia, esa es una de las experticias del operario, el ingeniero, el obrero, el técnico, la persona que labora en ese campo, en esa área del sector electricidad.
pero también las medidas necesarias para poder evitar, ¿no?, este tipo de eventualidades o fenómenos que podrían ser fatales. Usar equipos y herramientas en mal estado, no respetar la distancia de seguridad, es decir, la DMS, que es importante, ¿no? Sobrecargar algún punto de instalación. Bien, son estados también son estados inseguros, ¿no? Condiciones inseguras, las instalaciones de equipos existentes en algún lugar de trabajo que se apartan de la norma de diseño seguro, ¿no? Por ejemplo, instalaciones aéreas que no cumplan con las condiciones de la distancia mínima de seguridad. La DMS, según lo que estipula la, mm, el Código Nacional de Electricidad de Suministro, al año 2011, nos explica cuál es la faja de servidumbre que debe de existir por cada línea de transmisión, es decir, para una atención, por ejemplo, para una línea de transmisión de 220, ¿cuántos metros están permitidos? De 138 y así. Eso lo encontramos en el Código Nacional de Electricidad Suministro del año 2011, ¿no? Y también nos indica la distancia mínima de seguridad que debe de existir para esas instalaciones, en este caso para las redes aéreas de media tensión, con las casas, los postes, etcétera, que estén en las zonas urbanas, ¿no? Así como también en las zonas rurales, que es importante. Los aislamientos insuficientes o dañados, bueno, la coordinación de aislamientos también es un enfoque importante en el sector energético, en el sector electricidad, ¿no? Sobre todo en la línea de transmisión, en los transformadores también, porque el aislamiento cumple una labor muy importante. Entonces, ya los aisladores poliméricos, de cerámica, de vidrio, etcétera, de porcelana, que eso es a modo de ejemplo de la línea de transmisión, eso es importante también tenerlo en cuenta. El material inadecuado o deficiente, la falta de puesta a tierra de seguridad, los circuitos sobrecargados, los dispositivos de protección inadecuados, también son elementos importantes. La falta de un protector diferencial, bueno, el interruptor diferencial, ¿no? Este equipo tiene todo un estudio también en lo que es coordinación de protecciones. Una falta de señalización también, falta de equipos de protección de seguridad y equipos accesorios fuera de norma, ¿no? Es decir, de las normas vigentes actuales que rigen nuestro país. Y bueno, pues esto puede llegar también por acciones de terceros que no tienen que ver de repente no conocen, pero que pueden interrumpir la labor del operario, ¿no? Porque de repente no pertenecen a esa zona de trabajo y pueden llegar también a provocar accidentes de consecuencias fatales. Y bien, el segundo punto es peligros y riesgos eléctricos. ¿Cuáles son los riesgos eléctricos más comunes? El arco eléctrico, la explosión y el choque eléctrico. Bien, algunos riesgos eléctricos comunes, los arcos eléctricos, posibles causas, los malos contactos, los cortocircuitos, las aperturas de interruptores con carga, o cierre, ¿no? O cierre de seccionadores, que también forman parte de las subestaciones, ¿no? También tenemos la ausencia de electricidad, los apagones, no disponer de un sistema interrumpido de potencia, y elementos, ¿no?, que puedan llegar a este tipo de situaciones, ¿no?, que puedan ser dañinas, ¿no? Eh, el contacto directo también con las posibles causas como la negligencia o la inoperancia, por ejemplo, de los técnicos también, ¿no?, que puede producir esto. Y las fallas también para los contactos indirectos, las fallas de aislamiento, el mal mantenimiento también, falta de la puesta a tierra, que esto es un elemento importante para poder evitar, ¿no?, todo tipo de daños. Los cortocircuitos también son un riesgo, ¿no? ¿Cómo pueden causarse? Por las fallas de aislamiento, la inoperancia de los técnicos también, accidentes externos, humedades, entre otras situaciones. Y la electricidad estática también en los conductores, ¿no? La separación constante de materiales como aislantes, sólidos o gases en la presencia de un aislante, etcétera. También podemos encontrar riesgos eléctricos más comunes en los equipos defectuosos, el mal mantenimiento, la mala instalación, la mala utilización, el tiempo de uso, el transporte inadecuado también. En los rayos también. Esto de los rayos aparecen, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde? En las torres de transmisión de alta y de media tensión. Está en función, como explicaba hace un momento, los descargadores o los cables de guarda que se encuentran en la parte superior de la torre de transmisión, pero puede suscitarse que hay algún problema de descarga atmosférica y esa descarga eléctrica atmosférica no cae a veces sobre el descargador, ¿no? Sino puede, puede caer alrededor de la torre de transmisión y, bueno, producir también una falla de fase a tierra, ¿no?
o puede producir también una falla que va a impedir, ¿no?, el transporte normal de la energía eléctrica. Bien, también la sobrecarga, ¿no? Superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, las instalaciones que no cumplen con las normas técnicas de los servicios eléctricos, armónicos, etcétera, que pueden producirse en la red, también las sobrecargas, la tensión de contacto, los rayos, las fallas a tierra, las fallas de aislamiento, la distancia mínima de seguridad que no es respetada, también puede pasar eso, ¿no? Pueden suscitarse ese tipo de eventualidades o problemas. Bien, ¿cuál es la localización del riesgo eléctrico? Bueno, ahí vemos, por ejemplo, algunos a modo de ejemplo, ¿no? Motores, ¿no? ¿Dónde puede haber riesgo eléctrico? También en las instalaciones eléctricas, en las conexiones a tomacorrientes, en los postes, en los transformadores, en las estructuras de transporte de energía, en las herramientas eléctricas, iluminación fija y portátil. Bueno, y hablando del tema de transformadores que corresponde a lo que es estudio de máquinas eléctricas, recordemos que en transformadores, bueno, en máquinas eléctricas tenemos máquinas eléctricas estáticas y máquinas eléctricas rotativas. En las máquinas eléctricas estáticas están los transformadores, y los transformadores tienen una gama amplia de estudios, ¿no? Como lo son, por ejemplo, los transformadores de potencia, los transformadores de distribución, los transformadores de corriente, los transformadores de tensión, los transformadores mixtos y los transformadores ecológicos, porque a diferencia de los transformadores convencionales, ¿no? Ellos tienen pues el aceite dieléctrico, y los transformadores ecológicos los aceites vegetales. Entonces, esa es una de las diferencias, ¿no? Los transformadores que también pueden incidir en que existan riesgos eléctricos de sobrecalentamiento, sobrecarga, entre otros usos que pueden presentarse internamente dentro de este equipo, que es el elemento principal de la distribución, ¿no? Entre otros. Y bien, ahí vemos, por ejemplo, una sobrecarga al superar los límites nominales de los equipos, de los conductores, las instalaciones que no cumplen con las normas técnicas, las conexiones flojas, ¿no?, que pueden existir, o armónicos, ¿no? Las medidas de protección, es importante los interruptores automáticos con relés de sobrecarga, asociados con cortocircuitos, fusibles, dimensionamientos de conductores y equipos, ¿no? Que también deben de presentarse. Son algunos de los elementos de protección, ¿no? El fusible es uno de los elementos de protección más común, más económico, de mayor accesibilidad, ¿no? Para cualquier subestación, ¿no?, o sistema que requiera de los fusibles, pero también su durabilidad es breve, ¿no? Es decir, su tiempo de vida es corto, no tiende a poder ser reparado, ¿no? Porque una vez que el fusible se malogra, ya no sirve, ¿no? Así de simple, es desechable. A diferencia de otros elementos de protección como los reclosers, los TAU y otro tipo de elementos de protección que pueden todavía servir a través del mantenimiento, y pueden todavía tener mayor probabilidad de vida, ¿no? En lo que concierne a estudios o coordinación de protección de sistemas de potencia. Otros riesgos eléctricos, de los riesgos derivados, por ejemplo, son la muerte por fibrilación ventricular, los paros cardíacos, las asfixias, las dificultades respiratorias, las caídas y golpes, las contracciones musculares que también se pueden presentar por la presencia de el ingreso de la corriente eléctrica en nuestro cuerpo, ¿no? Las quemaduras por choque eléctrico, bueno, también llegar hasta el punto de la amputación de las extremidades por arcos eléctricos, y las secuelas por electrización o choque eléctrico. Ahora, frente al tema, antes que pasemos al siguiente punto, no, arco eléctrico y choque eléctrico, hay otro fenómeno también que es común que se presenta, ¿no? Por ejemplo, en las líneas de transmisión, cuando estos rayos no caen en el pararrayo, sino alrededor de la torre de transmisión o en el conductor, se suscita lo que se denomina efecto corona, ¿no? O arco eléctrico o efecto corona, cuando alrededor del conductor se forma una especie de arco, ¿no?, producto de la FEN, que es del campo eléctrico con el campo magnético, ¿no? Y bueno, produce una falla, y el backflash shower, cuando esta descarga eléctrica atmosférica no cae en el descargador ni en el cable de guarda que está alrededor de la parte principal de la torre de transmisión, sino que cae en la cabeza de la torre, generando un backflash shower, una explosión de la torre, y haciendo que ésta se desconecte totalmente del CI, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, generando de esta forma, ¿no?, que se interrumpa un corte intempestivo de la energía, o una interrupción, ¿no?, del sistema eléctrico,
y una caída de esa red, ¿no? De esa torre de transmisión. Entonces ahí ya tiene que entrar el COES tiene que administrar el sistema y, bueno, poner otra línea de las que existen en nuestro país, por eso es que tenemos un sistema interconectado, ¿no? Y que entre otra línea en operación para que pueda sustituir por un problema de contingencia lo que ocurrió hace un momento en otra línea, ¿no? Entonces así se trabaja en el sistema eléctrico en función a macro cuando hablamos nosotros de sistemas de potencia. Bien, ahí vemos también el recorrido de la corriente a través del cuerpo, ¿no? Bueno, ahí el riesgo eléctrico en las distintas partes del cuerpo de un ser humano, ¿no? Cómo ingresa, cómo sale la corriente y las descargas eléctricas, entre más alta es, más riesgoso, mayor es la probabilidad de muerte, ¿no? Es decir, entre más corriente eléctrica pasa, más probabilidad de morir más rápido incluso. Entonces, esas son situaciones que se pueden presentar cuando no hay las medidas preventivas de seguridad. El punto 3, los accidentes con la electricidad. La electricidad, pues, es parte de nuestra vida moderna, la energía eléctrica mueve el mundo y proporciona, pues, bienestar, condiciones de calidad de vida en las personas, ¿no? En el mundo, en el aspecto laboral, profesional, etcétera. Ya, y tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que hay una serie de riesgos que es importante prevenir, ¿no? Conocer y prevenir. Ya acá la explicación, ¿no? De lo que es corriente continua, sistema ideal, ¿no? Donde no existen fallas, y corriente alterna, onda sinusoidal, en la cual en la onda sinusoidal hay un más y un menos, ¿no? Y va a haber siempre una tendencia de falla porque esa es la naturaleza del sector electricidad. Bien, algunos de los comportamientos del paso de la corriente, según los tipos de materiales, tenemos los conductores, generalmente de cobre, los aislantes, que pueden ser de polimérico, de vidrio, de porcelana, etcétera, de cerámica, etcétera. Los semiconductores, ¿no? Que también tienen una labor importante en el sector electricidad, ¿no? Y bueno, ahí vemos también la corriente eléctrica, ¿no? El movimiento de las cargas eléctricas entre dos puntos que no se hallan en el mismo potencial en amperios, la tensión, la presión existente en el elemento de conductor debido a una diferencia de potencial capaz de impulsar el paso de la corriente eléctrica medida en voltios, la resistencia, cualquier condición que contribuya o dificulte el paso de la corriente, en este caso el cuerpo humano también tiene un nivel de resistencia, y el circuito, el lazo cerrado, pues por supuesto, en donde se va a formar este conjunto de elementos dispositivos que conforman pues la famosa ley de Ohm, ¿no? Ahí tenemos la ley de Ohm, ¿no? Un ejemplo de cómo funciona. La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, ¿no? Entonces vemos ahí, y aquí, justo lo que explicaba hace un momento, ¿no? El sistema eléctrico de potencia, la central de generación, transmisión y distribución, ¿no? La central de generación eléctrica, ¿no? Que ya sea ya sea termoeléctrica o ya sea energías renovables, ¿no? Tenemos aquí la subestación de transformación, el transformador de potencia, ¿no? De potencia, la red de transmisión, ¿no? En la subestación de distribución o el transformador de distribución, el sistema de distribución, de redes de distribución y los consumos que somos los usuarios regulados y los usuarios libres, ¿no? En pocas palabras, las cargas, ¿no? La utilización, como lo definiría la CNE, es decir, el Código Nacional de Electricidad, utilización que define en la última instancia a las cargas, ¿no? Es decir, que son los usuarios, porque finalmente es allí donde es el objetivo final, pues, ¿no? Es el objetivo ya de llevar la energía hacia los clientes, ¿no? O clientes regulados o clientes libres. Este es un diagrama unifilar también de una etapa del sistema eléctrico de potencia que ya se está explicando cómo funciona, ¿no? Generación, transmisión y distribución, ¿no? Hasta llegar a los usuarios finales. Aquí también nuevamente se hace incidencia para tener una clara visión, ¿no? De lo que es generación, transmisión y distribución. En centrales, ¿no? Este es a modo de ejemplo una central hidroeléctrica, vemos ahí la turbina acoplada al generador, ¿no? En la casa de máquinas, la subestación de potencia, el tendido de redes, del sistema de transmisión, la subestación de transmisión, ¿no? Y de distribución, el sector distribución y el consumo, ¿no? Es decir, los usuarios. Bien, ¿no? Como ya explicábamos hace un momento, y luego vemos aquí también la importancia, pues, ¿no? De este set, ¿no? De sistema eléctrico de potencia.
Bien, algunos ejemplos ahí en las imágenes de las subestaciones de distribución, una subestación de transformación, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque cuando uno trabaja en el sector electricidad, tiene que saber el contexto en el cual se ubica, ¿no? Es decir, no todos van a trabajar en lo mismo. Hay personas que trabajan en subestaciones, otras que trabajan en transmisión, otras que trabajan en centrales de generación, otras en sistemas de distribución, electrificación rural, sistemas de utilización en baja tensión, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, cada área implica una serie de normas, lo importante es que exista la cultura de prevención, ¿no? Para que puedan evitarse estos posibles efectos que ya estamos explicando, que son muy, muy peligrosos, ¿no? Algunos accidentes, ¿no? Provocados por el arco eléctrico, como son las quemaduras, los incendios y las explosiones, que producen un accidente eléctrico, una descarga y un daño material o personal, ¿no? Y algunas causas generadas por esta, bueno, la manipulación incorrecta de los aparatos eléctricos o los equipos eléctricos, no se van a aislar las herramientas, eso es importante también, el desconocimiento de la existencia de tensión y las características de las instalaciones. No se conocen las instalaciones eléctricas, también una manipulación de varillas de construcción, alambres, ¿no? Tuvo cerca de líneas de media tensión, también puede producir esto. Instalaciones de antenas, instalaciones de letreros, ¿no? Sin respetar la distancia mínima de seguridad también, las maniobras de equipos pesados, entre otros. Como siguiente punto tenemos los elementos que determinan la peligrosidad del contacto eléctrico. Las causas una instalación eléctrica que pueden fallar, como el diseño inadecuado, ¿no? Hay ocasiones, bueno, en las cuales hay una interpretación equivocada de las normas vigentes, ¿no? Por el diseñador eléctrico o cuando el proyecto eléctrico fue desarrollado por un personal no especializado. Por ejemplo, ¿no? Vemos la clásica, un sistema de puesta a tierra, en el cual en el sistema de puesta a tierra, en vez de colocarle la varilla de cobre, le colocan la varilla de metal. Entonces, allí hay un problema, ¿no? Porque se está exponiendo la vida de las personas que laboran en esa casa, viven en esa casa, que sea un predio unifamiliar o multifamiliar, supongamos, si vamos a hablar de instalaciones eléctricas domiciliarias. Ya, entonces eso puede presentar. Que en vez de utilizar betonita, utilicen solo tierra, ¿no? Es decir, y así. Y que lo firme un profesional y diga que está correcto. Entonces, ya tenemos la normativa que nos dice, ¿no? La ley de concesiones eléctricas, perdón, el Código Nacional de Electricidad, utilización, que nos menciona cómo debe de ser construido y diseñado un sistema de puesta a tierra, ¿no? Y nos explica, ¿no? Qué medidas se tiene que tener en cuenta. Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿no? A modo de ejemplo, por supuesto, ¿no? Instalaciones inadecuadas, también eso suele pasar. El proyectista puede haber diseñado adecuadamente una instalación eléctrica, pero el instalador la ejecuta incorrectamente. También puede pasar eso. Uso inadecuado de la instalación, mala utilización de los equipos eléctricos, cuando se diseña una edificación para uso, una vivienda y se utiliza en otra, oficina, depósito, etcétera, ¿no? En vez de que pues, se aprueben los planos de instalaciones eléctricas. Algunos factores que originan un riesgo eléctrico en la instalación eléctrica, elementos de mala calidad, tenemos ahí, por ejemplo, malos fusibles, ¿no? A modo de ejemplo, ¿no? Toma corrientes ya en deterioro, ¿no? Interruptores en deterioro, cables también que ya están pelados, ¿no? Entonces, todo eso a la larga puede producir, o a corto plazo, ni siquiera a largo plazo, sino a corto plazo, una consecuencia fatal, ¿no? Conductores sin canalizaciones también, es decir, que no tienen su tubería PVC, ¿no? Su instalación PVC, sino que están así a la libre intemperie en un lugar, entonces eso genera también peligro, ¿no? Peligro entre el personal que trabaja, los profesionales que laboran en esa área determinada, ¿no? Bueno, también los conductores eléctricos en contacto cerca de los cables telefónicos pueden provocar estas eventualidades o fallas también o sucesos, ¿no? Y llaves cuchillas cerca de materiales inflamables, ¿no? También cerca de materiales inflamables, sin protección de una caja o gabinete también puede provocar eso, ¿no? Artefactos o elementos eléctricos como el cuerpo humano, etcétera, que pueden provocar este tipo de eventos de esta índole. Vemos acá también, ahí vemos, por ejemplo, un tablero de eléctrico y al costado, pues,
hay enchufes de tomacorrientes de celulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, un tomacorriente que ya está indispuesto, ¿no? Y sobre ese siguen cargando, ¿no? Después, bueno, todo lo que se puede ver ahí, ¿no? En esa gráfica, es una serie de empalmes en especie de un laberinto. Entonces, todo eso puede generar también peligrosidad, ¿no? Vemos ahí también la forma no adecuada en la cual se debe de tener estos equipos, estos tomacorrientes, ¿no? Y ¿no? La forma inadecuada que podría provocar estos riesgos eléctricos, ¿no? También acá en la gráfica observamos algunas instalaciones inadecuadas, ¿no? Vamos allí, por ejemplo, la forma en cómo se realizan estos empalmes, ¿no? También, ¿no? Estas instalaciones de estos enchufes que en mal momento, si no son, digamos, sellados, ¿no? Como debe de ser, también pueden provocar estos riesgos eléctricos. Mm, Vemos ahí también empalmes, ¿no? Mal hechos, ¿no? Que pueden, pues, llegar también a producir estas irregularidades. Aquí un cuadro que nos muestra el tiempo de duración de la corriente en nuestro cuerpo humano y la velocidad en cuestión de segundos, nada más o milisegundos, que ingresaría al cuerpo humano, ¿no? Vemos ahí, de acuerdo a su intensidad en 15 miliamperios, 20 miliamperios, 30 miliamperios, 100 miliamperios, 500 miliamperios y 1 amperio respectivamente, ¿no? Y ahí vemos el tiempo de 2 minutos, 60 segundos, 35 segundos, 3 segundos, 110 milisegundos y 30 milisegundos. Entonces ahí podemos visualizar como que una especie de referencia, ¿no? Más o menos de cuál es la peligrosidad, ¿no? Del ingreso de la corriente eléctrica en el sistema del cuerpo humano, ¿no? Bien, como siguiente punto tenemos los efectos de la electricidad. Vemos aquí una gráfica de el Código Nacional de Utilización, ¿no? Ya decíamos hace un momento, hicimos hincapié, mención, una especie de prólogo, ¿no? O una especie de resumen, ¿no? De la normativa eléctrica, de la legislación normativa eléctrica peruana, ¿no? Desde el ingreso de la Ley de Concesiones Eléctricas en el año 1992, se va evolucionando en el sector una serie de normas, promulgando una serie de normas que van a regir el futuro de la electricidad en el país. Y entre esas están, pues ya mencioné hace un momento, pues la ley de concesiones, eh, la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, la NTCER, que es la norma técnica de los servicios eléctricos rurales, mientras que la primera es para zonas urbanas y la otra para zonas rurales, de acuerdo a la área de tipificación, ¿no? Porque el OSINERMIN, que es el ente regulador del sector electricidad, ¿no? El organismo fiscalizador y regulador del sistema de electricidad en nuestro país, realiza un cuadro de tipificación de, de las zonas, ¿no? De acuerdo a eso, las tarifas eléctricas en BT5, BT6, BT7, etcétera, ¿no? Si son lugares urbanos o no, para definir los pagos de las tarifas eléctricas para la distribución en nuestro país, ¿no? Ya he sabido, por ejemplo, la famosa tarifa BT5, que es la tarifa urbana más común, ¿no? Que se tiene, pero en zonas rurales también tenemos la tarifa BT7, que es para los usuarios o los clientes rurales, ¿no? Entonces, para ello es que para las zonas rurales se establece en el año 2006 la normativa, que es la norma técnica de la calidad de los servicios eléctricos rurales, ¿no? Que nos explica cuáles son las tolerancias, mucho más flexibles, por supuesto, que para zonas urbanas, ¿no? De los rangos permitidos de fallas, ¿no? Es decir, cuando se habla de calidad de energía, cuando se va a hablar de caídas de tensión, también de calidad de producto, entre otros términos importantes que se definen, ¿no? En la NTC, ¿no? Y también dentro de la promulgación de las distintas normas y su evolución aparece también la Ley General de Electrificación Rural, y luego en el año 2011 la modificatoria de la CNE, porque la CNE, es decir, el Código Nacional existe desde los tomos 1, 2 y 3 desde el año 70, ¿no? Sino que en el año 2011, que es la última edición, ¿no? Como que se actualiza en función, ¿no? De los sistemas eléctricos actuales, ¿no? De nuestro país.
Y bien, entonces tenemos en ese sentido el Código Nacional de Electricidad de Utilización, que nos define, por supuesto, dentro de lo que están instalaciones eléctricas de baja tensión, acometidas, cables, conductores de tipos de conductores, seccionamiento de conductores, entre otros parámetros, nos va a definir también la parte de lo que es seguridad, ¿no? Seguridad en instalaciones de baja tensión. Y bueno, acá podemos ver entonces en este cuadro, según la IEC, porque recordemos también, en el sector de electricidad tenemos normas nacionales que son las nuestras que ya mencionadas, entre algunas de ellas, porque son más, eh, como por ejemplo la Ley General de Eficiencia de Energía, entre otras, ¿no? Que ya tiene que ver con el tema ya de energías renovables, ¿no? Y es amplio, es amplio. En realidad el sector de electricidad, si uno ya entra a estudiar en profundidad, se va a dar cuenta que cada área que es en el sector generación, transmisión y distribución tiene una serie de procedimientos, de normativas, de reglamentos, de decretos supremos para poder ejercer, ¿no? La propiedad, para poder ejercer también el uso, la explotación de la energía eléctrica en nuestro país, ¿no? Y bueno, también dirigido por las normas internacionales, como son la IEEE, la IEC, la norma ANSI, la BDE, la norma NEMA. Y la última que es de seguridad también que tiene que ver con esto, que es la norma NFPA 70E, ¿no? Entonces, que tiene que ver bastante con todo lo que es sector de electricidad, seguridad, ¿no? Y la IEC nos establece entre algunos de sus capítulos la importancia del cuidado ante estos riesgos eléctricos. Bueno, y ahí nos muestra algunos niveles, ¿no? De los umbrales de la corriente en nuestro cuerpo, ¿no? Como visualizamos ahí, y cómo va evolucionando hasta llegar a lo que son los paros respiratorios, paros respiratorios o paros cardíacos. Algunas lesiones importantes de los efectos de la corriente eléctrica, como la asfixia, las quemaduras, las embolias, las lesiones físicas, entre otras, ¿no? Con paso de la corriente, sin paso de la corriente. Con pasos de corriente como la muerte, ya mencionamos ahí las embolias, las lesiones, etcétera, y las lesiones, quemaduras, etcétera, ¿no? Sin pasos de la corriente. En función de diversos factores, la electricidad, y bien, puede producirnos una contracción muscular, una asfixia, una fibrilación ventricular, ¿no? Ya este sistema, este circuito eléctrico que hace alusión, ¿no? A nuestro cuerpo humano, al sistema eléctrico, la resistencia de contacto, la resistencia propia del cuerpo humano y la resistencia de salida, ¿no? Y vemos aquí eso, y el recorrido a través del cuerpo, eh, vemos ahí también si el personal, cómo debe estar calificado para este equipo, para este tipo de trabajos eléctricos, ¿no? De niveles de tensión, de corrientes de falla trifásica, tiempos de falla en segundos, eh, y también los límites de aproximación técnica, los límites de aproximación restringida, los límites de aproximación segura, ¿no? De acuerdo, por supuesto, a su labor y a su experticia, ¿no? Y a sus conocimientos también. Algunos fenómenos que pueden suscitarse luego del ingreso de la corriente en nuestro cuerpo, como son, por ejemplo, a un miliamperio nivel de percepción, a 1 a 3 miliamperios, una sensación de dolor, a de 3 a 10 miliamperios, también una contracción muscular, a 10 miliamperios, también nivel de parálisis de brazos, a 30 miliamperios parálisis respiratoria, 75 miliamperios fibrilación de con probabilidad de 0.5%, a 4 amperios nivel de parálisis total de corazón y a 5 amperios quemaduras de tejidos. Bien, ahí también incide en el efecto la intensidad, tiene que ver la resistencia que tiene cada persona, la frecuencia en que se va a hacer esto, el tiempo de contacto, el recorrido de la corriente a través del cuerpo y la capacidad de reacción de la persona. El conductor que permite el paso de la corriente, el aislador que impide el paso, o la resistencia que puede también retardar el paso de la corriente, ¿no? Y algunas definiciones que ya hemos revisado con antelación sobre tensión eléctrica, ¿no? Que puede ser baja, media, muy alta tensión. Y esto también de las tensiones normalizadas lo encontramos en el Código Nacional de Electricidad Suministro, que nos indica cuáles son las tensiones normalizadas en nuestro país, ¿no? De acuerdo, ¿no? Al desarrollo de lo que del proyecto que se va a emprender, de la funcionalidad que se va a emprender. Entonces, eso lo podemos encontrar ¿y cuáles son esas tensiones normalizadas? Son 4 niveles de tensión: baja, media, y muy alta tensión, ¿no? Entonces, esas tensiones normalizadas. Allí, factores que intervienen en un accidente eléctrico, la corriente,
la tensión de corriente en voltios, la frecuencia de la corriente, la resistencia corporal, ¿no? El aislamiento, la duración de la corriente en tiempo y el trayecto de la corriente camino que recorre, ¿no? Como visualizamos en la gráfica, cómo es, ¿no? Todo el recorrido de la corriente en nuestro cuerpo, ¿no? En el cuerpo humano, hasta llegar pues hacia las consecuencias más graves, ¿no? Como podemos visualizar bueno, en las láminas anteriores en las cuales se ha podido ver, ¿no? Con mayor detalle cómo se suscitan estos problemas. Y bien, entonces los grados de peligrosidad, las intensidades no peligrosas están a menos de 1 a 8 miliamperios, en la cual no hay ninguna sensación de contracción muscular, ¿no? Ya de 8 a 10 a 15, de 15 a 20, de 8 a 15, un shock, ¿no? Doloroso, pérdida de control de los músculos afectados, ¿no? Hay una intensidad peligrosa, ¿no? De 15 a 25 hay un shock doloroso, pérdida del control muscular, no se puede soltar el conductor agarrado con la mano, ¿no? Es decir, cuando ya no se puede ya y simplemente la corriente ya fluye por todo el cuerpo. De 20 a 15 a 50 miliamperios, el shock doloroso fuertemente con contracciones musculares, dificultad para respirar, ¿no? Y de 50 a 100 miliamperios puede causar fibrilación ventricular, ¿no? Que también podría presentarse. Altamente peligroso, de 100 a 200 miliamperios, la causa de la fibrilación ventricular, de 200 a más, fuertes contracciones musculares, quemaduras graves o paros cardíacos que se pueden presentar. Entonces, es importante, como ya mencionábamos, pues, promover, ¿no? Incentivar esta cultura de prevención, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, sobre todo la seguridad eléctrica, según la norma NFPA 70E. Hace poco, bueno, hasta hace unos días atrás, hace 3 días atrás, dictaba un curso de especialización sobre seguridad eléctrica basado en la norma NFPA 70E. La última edición es del año 2021. Y pues esta norma, que es estándar internacional, nos da las pautas, ¿no? Las pautas para poder tener esas condiciones de seguridad en el sector generación, en el sector transmisión, en el sector distribución y también en el sector utilización. Porque también las personas que elaboran, por ejemplo, las instalaciones eléctricas pertenecen al sector utilización, ¿no? Los medidores inteligentes, también los tableros industriales para las casas, ¿no? Los sistemas de puestas a tierra para los predios, eh, también pertenecen a los sistemas de utilización y también hay que tener las medidas necesarias, ¿no? Y más aún, pues si se trabaja en línea de transmisión o centrales de generación, ¿no? Imaginémonos que ahí, ejemplo, ¿no? La central hidroeléctrica El Mantaro, Santiago Antunes de Mayolo con la central hidroeléctrica Restitución, que en su totalidad el complejo hidroeléctrico El Mantaro tiene una potencia que entrega de 860 megavatios. Entonces, las personas que laboran ahí, eso a modo de ejemplo, tienen que tener mucho cuidado al momento que van a hacer la inspección, la supervisión o el mantenimiento de los equipos, los generadores que son grandes, o por ejemplo también en la sala de máquinas, en la sala de control, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas medidas. Ahora, si en una subestación de potencia sucede lo mismo, también en todo lo que es línea de transmisión, cuando se va a hacer la instalación y la puesta en servicio, el mantenimiento de esas torres de transmisión de 500 kilovoltios, de 138 kilovoltios o 60 kilovoltios, que también es importante tener en cuenta, ¿ya? Algunas consecuencias, menor fallece por descarga eléctrica, hay algunos anuncios, ¿no? Joven muere electrocutado, etcétera, ¿no? Acá hay algunos a modo de ejemplo para tomar conciencia de la importancia, ¿no? De de la prevención, ¿no? La descarga eléctrica que mata a un obrero, el niño electrocutado con luces navideñas. Bien, continuando con el siguiente punto, condiciones generales de seguridad, ¿no? Vemos aquí quiénes definen los estándares de seguridad. La NFPA 70E ya mencionaba hace un momento sobre este curso de especialización de mi dominio, que habla sobre el estándar para la seguridad eléctrica en el espacio de trabajo. A partir de la NFPA 70 del Código Nacional Eléctrico, a nivel mundial, también que te establece o determina las normatividad, las condiciones o los criterios para tener en cuenta en virtud de proteger y salvaguardar la vida de las personas. También tenemos el ANSI
el ANSI 82, ¿no? Punto 02, de los requerimientos de seguridad para el equipamiento eléctrico para medición, control y uso de laboratorios, ¿no? Tenemos la IEEE, la guía para el cálculo del riesgo eléctrico, también tenemos también la IEC, así como la ANSI, ¿no? Que también en el inciso, en el punto 61010, nos menciona lo referente a cuáles son las medidas de seguridad. La NFPA 70E, que es un estándar para la seguridad eléctrica en el espacio de trabajo, nos determina, nos menciona los instrumentos de prueba y accesorios como partes del equipo de protección. También deben de ser evaluados para los circuitos y equipos a los cuales van a hacerse conectados. También nos menciona los diseños para el ambiente en el cual serán expuestas las personas y la manera en la cual deben de usarse los equipos de protección, así como también los deben ser inspeccionados antes de usarse, equipo defectuoso o dañado que debe ser reparado o probado antes de ser utilizado nuevamente. Y el aislamiento de las herramientas de protección, incluyendo indicadores de prueba de tensión, que deben ser verificados por un departamento de prueba o de inspección, en el artículo 250. Y la IEC 61010, en el estándar para baja tensión, equipos de prueba, medición y control, también nos habla, nos menciona, nos describe la importancia también de la seguridad en el lugar de trabajo. También provee algunas mejoras de las protecciones contra impulsos transitores de sobretensiones, estas sobretensiones de tensión que también pueden provocar fallas. Y también la IEC nos hace hincapié al ANSI 99 y también al reglamento europeo y canadiense que menciona algunos criterios, ¿no?, de seguridad en el lugar de trabajo, seguridad eléctrica específicamente en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son estos elementos de protección personal? Los EPPs necesarios para intervenir en trabajos con riesgo eléctrico son los cascos con propiedades dieléctricas, el protector facial, las mangas adicionales para prevenir la inflamación de la ropa de trabajo, los guantes dieléctricos según tensión de trabajo completado con guantes de cuero para la protección térmica y mecánica, la ropa de trabajo con tratamiento antiinflamatorio y el calzado con propiedades dieléctricas, ¿no?, que también nos va a salvaguardar la vida de las personas. Bien, entonces este equipo de protección personal, a modo de ejemplo, el calzado de seguridad será aislante y sin ningún elemento metálico, especialmente para riesgos eléctricos. Los guantes serán aislantes y adecuados a la tensión de línea. Y el protector facial para trabajo con equipos eléctricos, ¿no? Ahí vemos ejemplos, operarios laborando en una subestación, esto es un tablero industrial, haciendo inspección, mantenimiento, revisión, trabajo de campo, ¿no? Tampoco se puede usar pulseras, cadenas, ni collares, ni anillos para riesgos de contacto eléctrico que puedan dañar, ¿no? Dañar a la persona. La ropa de trabajo debe ser incombustible, el casco de seguridad será el adecuado al riesgo eléctrico y también las gafas de protección deberán proteger a los impactos de partículas o salpicaduras de materiales fundidos o radiaciones ultravioletas, ¿no?, que pueden presentar en el lugar de trabajo. Ahí vemos algunos ejemplos. Para disminuir la intensidad que aumente la resistencia, utilice elementos de protección aislante. Vemos botas aislantes, guantes aislantes, gafas de seguridad de filtro UV, como visualizamos en la gráfica. ¿Cuáles son esas pautas de trabajo eléctricamente seguras? Bueno, entonces ya hemos definido hasta ese momento qué es la seguridad, cuáles son las normas TPP, qué es riesgo eléctrico, qué es choque eléctrico, cuál es la normativa vigente actualmente, que está asociada, ¿no?, a este tema de presentación el día de hoy en esta ponencia. Y bien, primero, toda maniobra o tablero de tablero o toma, accionamiento, interruptores, colocaciones fusibles, entre otros, debe realizarse con EPPs adecuadas y bien colocadas, ¿no?, en la posición en la que el cuerpo humano esté lo más próximo posible a la pared, de manera que de tener expuesta ante una explosión únicamente la mano, se evita de esta manera exponer la cara y el cuerpo, ¿no?, es decir, de la persona al momento de realizar un trabajo de contacto directo. 2, también verificar que los elementos de corte para interrumpir un circuito bajo carga estén correctamente mantenidos y puedan provocar una rápida apertura o cierre, evitando los arcos excesivos que se pueden presentar en el sistema al momento de realizar un trabajo de contacto directo, una maniobra de cierre-cierre, entre otros. Tratar de disminuir la circulación de corriente lo más posible, lo más pronto posible, ¿no?, antes de accionar interruptores principales. Y es importante también que en estos trabajos, ¿no?, de maniobras, de contactos, también exista una especie de serenidad, ¿no?, ante experticia y serenidad también, ¿no?, porque
porque también muchas veces el operario, el técnico, el ingeniero a cargo también puede estar muy bien preparado, ¿no? Pero a veces los nervios pueden jugar una mala pasada y en ese sentido, de repente, o bloquear sus conocimientos o bloquear sus maniobras, ¿no? Es decir, al momento de hacer las conexiones, ¿no? De hacer todos los accionamientos, pueda que sin quererlo o involuntariamente cometa alguna falla que pueda hacer fatal contra la vida de sí mismo y contra la vida del personal que tiene a cargo o de sus propios colegas de trabajo, ¿no? Verificar también periódicamente el funcionamiento de los detectores de tensión. Así también, en el punto 5, verificar las fugas a inducción en masas metálicas que deben usarse, ¿no? Y nunca se debe probar tanteando con la mano, eso es importante también, ¿no? Sino también tener en cuenta el profesionalismo, tecnicismo necesario para este tipo de labores, ¿no? Luego también verificar periódicamente el correcto funcionamiento del disyuntor diferencial, pasando las pruebas una vez al mes, siempre haciendo la inspección, la revisión técnica, así como también de los fusibles, es importante, ¿no? Los fusibles ya hemos dicho que los fusibles vienen a ser un elemento de protección, que a diferencia de los recloser o los elementos más automatizados ya en sistemas de protección, pues los fusibles son desechables, son manuales, son solamente de maniobra, ¿no? Son los más baratos que pueden existir en el mercado, de todo lo que es mercado de coordinación de protecciones, ¿no? Pero a la vez también tienen una durabilidad de vida muy breve, ¿no? Porque pues apenas fallan ya simplemente ese sistema dejó de funcionar. No confundir las herramientas con mangas plásticas con las herramientas aptas para el uso eléctrico, es importante también porque pueden no proteger necesariamente a la persona. Y bien, dentro también de este concepto tenemos que es la distancia mínima de seguridad, ¿no? Es la distancia más cercana permisible de una persona o edificación respecto a una línea eléctrica, ¿no? Tenemos la base legal, ya mencionábamos hace un momento, el Código Nacional de Electricidad, el tomo 4, ¿no? Vigente desde el año 78 hasta el 2002. El Código Nacional de Electricidad Suministro del año 2001, perdón, hasta el 2011. Y el Código Nacional de Electricidad Suministro también del 2011 hasta la fecha, que es la última, ¿no? Es la CNE última de suministro, ¿ya? De suministro, hasta la fecha. Entonces, esta distancia, ¿qué permite? Conservar la distancia de seguridad es una medida para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de las partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio. Es decir, permanecer lo más alejado de la zona de peligro que el trabajo permita, ¿no? Es decir, zona de peligro, elemento de tensión, zona de proximidad. La distancia mínima de seguridad definida en la CNE Electricidad 2011. Aquí define, por ejemplo, en este cuadro, cuáles son las distancias de seguridad mínimas para edificaciones, conductores, otras instalaciones, en edificaciones, letreros, chimeneas, de acuerdo si es baja, perdón, si es media o baja tensión. Como vemos acá, ¿no? Algunas condiciones, ¿no? Condiciones de las medidas necesarias. Bien, en el sentido de, ya sea para electrificaciones urbanas o electrificaciones rurales, como vemos acá en la imagen, ¿no? De los proyectos también de electrificación rural con energías renovables, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una línea de media tensión a distancia horizontal que está sujeta a un letrero fijado en la pared de inicio, ¿no? De un edificio, ¿no? Como vemos allí, no se respeta la DMS. Vemos también una construcción que infringe la DMS de la red de media tensión, ¿no? Y vemos ahí cómo es que no choca, ¿no? Una red de media tensión no, totalmente mal también. También vemos acá como, por ejemplo, la línea de transmisión incurre, ¿no? En la cercanía, ¿no? De este sistema, ¿no? En esta casa, ¿no? Vemos aquí también la línea de transmisión, ¿no? Cerca a una casa, luego ya es modificada y se va a hacer uso de la DMS, ¿no? La distancia mínima de seguridad. Los proyectos tienen que tener en cuenta la distancia mínima de seguridad por un tema de seguridad, ¿no? Y también ahí vemos, por ejemplo, un poste, ¿no? Un poste y una distancia entre una vivienda, ¿no? Y el poste que es muy mínima, ¿no? Cuando debe de respetarse lo que indica la norma, ¿no? Distancia de seguridad en edificaciones rurales, ¿no? La línea de transmisión muy cerca del poste del alumbrado público, ¿no? Puede provocar daños. También para la fijación de cajas portamedidores en estas zonas rurales también, ¿no?
También para evitar pues estas descargas eléctricas, aislamientos adicionales para equipos y materiales, dificultades de transporte. También vemos aquí el embalaje de transportes, ejecución, ¿no?, de estos proyectos de electrificación rural. También aquí un tablero para control y medición del alumbrado público. Vemos ahí que es importante también tener en cuenta las pautas para un trabajo eléctricamente seguro, como vemos aquí. Aquí también la alimentación de un sistema de remoto, ¿no? Vemos ahí de un sistema de retorno por tierra, perdón, que visualizamos en la gráfica para una zona rural, ¿no? Los conductores, el requerimiento de postes, de puestas a tierra para estos proyectos de electrificación rural, que ya es, bueno, en nuestro país los sistemas eléctricos son dos, ¿no? Sistema eléctrico aislado, que lo administra el COES, en el cual las centrales de generación, la línea de transmisión y el sistema de distribución están interconectados eléctricamente. Y lo otro que tenemos son los sistemas eléctricos aislados, en los cuales los caseríos, las comunidades, los centros poblados, no cuentan con el servicio público de electricidad, por ende ellos no pagan un recibo de luz, no tienen electricidad, están aislados y se abastecen específicamente de un sistema de energías renovables, ¿no? Puede ser una central pequeña, una microcentral hidroeléctrica que abastece un pueblo, una comunidad, un caserío, un centro poblado, o puede ser también un sistema solar o eólico autónomo que abastece energía a ese pueblo. Entonces, tenemos ahí también los sistemas aislados, y también en esos sistemas aislados, en los sistemas eléctricos aislados, debe de existir las medidas de seguridad, por ejemplo, para la sala de máquinas en una central hidroeléctrica, en una microcentral hidroeléctrica, para ser más específicos, en los sistemas de fotovoltaicos también, es importante también los sistemas de seguridad, etcétera. Ahí vemos también las conexiones de los sistemas rurales, ¿no? Vemos aquí los vanos, ¿no?, que son la distancia de un punto a otro punto, la línea de transmisión, ¿no? Los vanos es importante, la distancia mínima de seguridad, la energía eléctrica en baja tensión y en media, o sea, y en media de un sistema de distribución, las subestaciones de distribución encapsuladas o a la intemperie, y la pregunta es cómo prevenir el accidente eléctrico, planear los mantenimientos con anticipación. ¿Cuántos tipos de mantenimientos existen? Mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, ¿no? Conocer el circuito a intervenir, por supuesto, porque uno no puede accionar donde no conoce, donde no sabe la composición, ¿no?, de ese lugar, de ese equipo de trabajo. No es lo mismo un transformador de potencia que un transformador de corriente. No es lo mismo tampoco hablar de un generador que de un transformador, ¿no? O del estudio de una torre de transmisión con, con un sistema de distribución en baja. O sea, vamos a hablar que son temas diferentes, ¿no? O sea, están asociados infinitamente en lo que es el sector de electricidad, pero cada área tiene su campo de especialización. Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Y para ello, cada campo de especialización viene con sus propias medidas de seguridad. Y también analizar los riesgos en el sitio y sus alrededores, realizar siempre, retirarse todos los elementos que puedan tener contacto directo, ¿no? Definir así si se va a trabajar con tensión o sin tensión, definir equipos y herramientas a utilizar, seleccionar el equipo de protección personal y también notificar al personal involucrado para el éxito de este trabajo. Si se trabaja sin tensión, considerar todo el circuito como energizado, señalizar las zonas de trabajo, pedir la consignación del circuito en el cual se va a trabajar. Al terminar, también reagrupar al personal en un punto definido anteriormente, retirar el material y restablecer el servicio, ¿no? Si se trabaja con tensión, solo personas entrenadas, autorizadas, deben de realizar dichos trabajos para las puestas en servicio, las pruebas, ¿no? Con métodos específicos, trabajos a distancia, trabajos de contacto con protección aislante de las manos y trabajos de potencial. Si se trabaja también con con tensión, se debe de tener en cuenta el material de seguridad, también el tipo de ropa que se va a trabajar, el lugar de trabajo. Las 5 reglas de oro de la electricidad, ¿no? Y estamos ahí, que van a eliminar pues estos riesgos en accidentes, ¿no? Como son, por ejemplo, desconectar, apertura de circuitos, ese es el primer elemento. Tener en cuenta que se tiene que desconectar todo lo que por ahí esté conectado en un sistema, en un lugar de trabajo. 2, bloquear los aparatos de cortes, es importante para prevenir cualquier posible retroalimentación, ¿no? Y asegurarse de esa forma en poder realizar la maniobra con la mayor seguridad posible. 3, verificar la ausencia de tensión. Esto también es importante en la instalación eléctrica, en la zona de trabajo, etc. 4, verificar también la puesta a tierra y el cortocircuito. Ya tener en cuenta las conexiones, tener en cuenta también los puntos, los conductores, ¿no? Todas las tomas.
5. Definir y señalizar la zona de trabajo. Eso es importante, proteger frente a los elementos próximos de tensión y establecer la señalización de seguridad para limitar la zona. Si el trabajo eléctrico se va a realizar, las 5 reglas de oro deben aplicarse, ¿no? Cortar todas las fuentes de tensión, bloquear los aparatos de corte, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, delimitar y señalizar la zona de trabajo, ¿no? De esta manera, teniendo en cuenta el permiso de trabajo y aplicar, pues, todo lo importante de lo referido al cuidado del personal y también de los equipos, ¿no? Del lugar, de la zona de trabajo, etcétera. También, no, como medidas de seguridad, no debe de usarse agua para apagar fuegos, donde es posible que exista también la tensión, la corriente eléctrica. Todo el cableado debe ser canalizado y organizado de tal manera que impida accidentes por tropiezo o atrapamiento de estos mismos, pues, estos conductores, ¿no? Entonces, para que haya paso libre para poder, en cualquier situación, evacuar, ¿no? Con facilidad. No, no poner, pues, interruptores diferenciales unos sobre otros, ¿no? Comprobar periódicamente el estado de los aislamientos en el cableado y cajas de conexión. Distribuir uniformemente la carga en cada circuito, ¿no? Eso es importante. Prevenir accidentes eléctricos si es necesario, aprobación de autoridad competente, equipos, herramientas, materiales, instalaciones, mantenimiento preventivo, inspección, revisión o mantenimiento, cumplir con las normativas, ¿no? Capacitación, reentrenamiento, es importante la capacitación, para que no se pueda, para que se evite este tipo de eventualidades. No realizar trabajos eléctricos sin estar capacitados y autorizados para ello, prestar atención al calentamiento anormales de motores, cables, armarios, equipos, notificándolo para su inmediata revisión. Y toda instalación o conductor o cable eléctrico debe de considerarse conectado y en tensión. Antes de trabajar sobre los mismos, deberá comprobarse la ausencia de corriente con el equipo adecuado. Entonces, eso es importante también a tener en cuenta. Si es que se nota, por ejemplo, una especie de chispazo, ¿no? En un aparato, debe de haber una desconexión inmediata y una notificación. Así como también si se trabaja con máquinas eléctricas o herramientas equipadas por tensión, debe de existir un aislamiento utilizando equipos y medios de protección individual. Y deberá evitarse la medida de lo posible la utilización de enchufes múltiples, ¿no? Que eviten la sobrecarga de instalaciones eléctricas, ¿no? Empalmes ni conexiones improvisadas, ¿no? También eso es importante. No debe de manipularse elementos eléctricos, manos mojadas, en ambientes húmedos o lugares de limpieza, a la intemperie, instalaciones a la intemperie, y siempre que se carezca de equipos de protección personal. Cuando el trabajo esté en esta zona que sea inevitable, únicamente debe hacerse para uso de aparatos eléctricos portátiles con tensión de seguridad, y no se alterarán ni retirarán las puertas a tierra, ni los aislamientos de las partes activas de los diferentes equipos, instalaciones y sistemas. Antes de iniciar trabajos en tensión, en baja tensión, se debe identificar el conductor o instalaciones donde se tiene que trabajar, ¿no? Algunas tensiones normalizadas, ¿no? No debe de emplearse escaleras metálicas para trabajos en tensión, no debe de realizarse trabajos con tensiones locales donde existan materiales explosivos o inflamables. También debe de existir una instalación eléctrica en una zona próxima a la misma que lleve consigo los casos de que puedan evitarse estos riesgos eléctricos, ¿no? Así como también las operaciones elementales de conexión y desconexión deben de tener un material eléctrico concebido para su uso por el público en general, y las instalaciones en trabajos, ¿no? Eléctricos deben de tener tensiones de seguridad sin riesgos, ¿no? Así como también que puedan provocarse, pues, cortocircuitos o quemaduras. Maniobras, mediciones y ensayos, verificaciones, ¿no? Del cierre de seccionadores, medición de intensidades, proximidades, etcétera. Y tampoco debe haber cables, ¿no? Sin protección, así como tampoco puede haber, pues, un cable sobre otro para evitar tropiezos, ¿no? Con carácter previo de desconexión del equipo, y es necesario apagarlo, y los cables de alimentación deben estar dotados de su conexión normalizada. ¿Cuál es el siguiente punto? Señalizaciones de seguridad. Ahí vemos algunas señalizaciones de riesgo, de obligación de uso de elementos de protección, algunos elementos básicos de conductores, ¿no? Como son los alambres, los conductores de cobre, los calibres de los conductores, los estacionamientos de los conductores,
Los elementos de los conductores. Vemos ahí también, a modo de ejemplo, los tomacorrientes. Toda instalación que debe estar dotada de una serie de protecciones que la hagan segura contra los cortocircuitos, contra las sobrecargas y contra la electrocución. Vemos ahí, por ejemplo, los cortocircuitos, las sobrecargas, los fusibles, los calibrados, ¿no? Y también vemos ahí algunos ejemplos de los interruptores termomagnéticos, como visualizamos allí, las características de los interruptores termomagnéticos cuando ya están obsoletos, los fusibles, el modo de instalación de las protecciones contra los cortocircuitos, las sobrecargas, el interruptor diferencial, que es un interruptor famoso, ¿no? Es importante porque es uno de los más trascendentales en lo que es estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Según definido también por la Coordinación de Electricidad también, ¿no? Que es importante. El contacto directo e indirecto, estipulado o establecido por el Código Nacional de Electricidad contra electrofusión. ¿Cuáles son las protecciones contra electrofusión? Como también lo tenemos en los sistemas de puesta a tierra. Y también sus características frente a si son aplicables, ¿no? Estos interruptores de protección diferencial en las diferentes fases del sistema eléctrico. Ante un posible caso de accidente eléctrico, desconectar la corriente, alejar al accidentado de la zona de peligro, apagar el fuego haciendo uso de las mantas, ¿no? También evitar pues el uso de materiales inflamables, ¿no? Y socorrer al accidentado, reconociendo sus signos vitales, ¿no? Respiración, pulso, conciencia, para poder frenar, ¿no? O hacer frente a un eventual paro cardíaco, ¿no? Que pueda presentarse. Y la pregunta es, ¿por qué la gestión de la seguridad eléctrica? Por la incorporación de los conceptos de prevención en todos los sectores, porque todos los sectores, ya decíamos, generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica y utilización, son importantes, como ya hemos visto en la sesión del día de hoy, en las medidas de seguridad necesarias para proteger y salvaguardar la vida de las personas y también del espacio de trabajo y los equipos eléctricos que se desarrollen en ese centro laboral, en ese centro de trabajo. Y ningún trabajo es tan importante ni ningún servicio es tan urgente que no permita tomarse el tiempo necesario para poder realizar las labores sin tener en cuenta la seguridad. Entonces, la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo es lo más importante que puede existir, porque ya como decíamos, el sistema eléctrico peruano y el sistema eléctrico en general está sujeto a una serie de fallas de contingencias por su propia naturaleza como energía eléctrica y frente a ello a los riesgos eléctricos. Y por ende hay que tomar siempre las medidas necesarias de prevención para evitar consecuencias fatales que ya han sido explicadas el día de hoy. Gracias. Bien, ahora sí, daremos espacio a una sección de preguntas. Acaba de levantar la mano Eric Miranda. Damos pase a Eric. ¿Sí escuchar? Disculpa. Sí, sí se la escucha bien. Sí, buenas noches, ingeniera. Quería preguntar, estuve hablando de lo que es los interruptores, por ejemplo, en lo que es domicilios. Tengo por entendido que a veces cuando hay una alta tensión o producto de una máquina o una herramienta que jala tensión, a veces se apaga lo que es el interruptor, ¿no? Se baja. Y bueno, es recomendable cuando ya pasa eso cambiar el interruptor, porque a veces tú lo puedes prender nuevamente y normal sigue estando la energía, ¿no? Gracias, estimado ingeniero Eric. Sí, a ver, la funcionalidad de un interruptor es básicamente esa, justamente cuando nota la situación de peligro o algún desperfecto o falla en el sistema eléctrico, en este caso de una instalación eléctrica domiciliaria, lo que hace automáticamente es apagarse para que pueda cerrar el circuito y evitar el paso de algún accidente. Posiblemente debe haber alguna falla, no en el interruptor, sino en el sistema eléctrico de esa casa, de ese lugar. Habría que revisar de repente las tomas de los tomacorrientes, habría que revisar todo lo que son las fallas de los interruptores, porque yo estoy hablando del interruptor termomagnético, que es el interruptor general de toda la casa, entonces, o del lugar donde usted me está describiendo. Habría que revisar esos puntos si cumple las condiciones necesarias
Y en todo caso, para mayor detalle, mayor alcance, podría revisar usted el capítulo de lo que es instalaciones eléctricas en baja tensión del Código Nacional de Electricidad, utilización, que nos menciona específicamente el detalle de todo lo que es las instalaciones eléctricas en baja tensión, todo lo que es interruptores, seccionamiento de conductores y acometidas, etcétera, tableros, que nos va a detallar los pormenores o detalles, ¿no?, de estas instalaciones eléctricas. Gracias. Hay otra consulta acá que me hace, acá me dice el ingeniero José, dice, ¿cuál es la distancia mínima de separación de los conductores en una línea de media tensión? A ver, la distancia mínima de seguridad la podemos encontrar en el Código de Electricidad Suministro, en el año 2011. Todos estos dos códigos que definen, rigen a nuestro país, se encuentran en la web, ¿no?, en el Google, o si no en la página del Ministerio de Energía y Minas, de manera gratuita, se distribuyen de forma gratuita. Esto en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Si no, lo podemos tener en acceso como modo PDF también en el Ministerio de Energía y Minas. Y nos detalla ahí la DMS, ¿no? La DMS para zonas de lo que es media tensión, de lo que es baja tensión, para lo que son postes de telecomunicaciones, postes de electricidad, instalaciones para urbanas o rurales. Entonces, el detalle de todo lo que son distancias mínimas las podemos encontrar en el Código Nacional de Electricidad Suministro, ¿no? En el capítulo Distancias mínimas de seguridad de líneas aéreas eléctricas. Ahí encontramos, podemos verla, hay una tabla que nos detalla, hay una tabla, como ya proyecté al inicio, una tabla para media tensión y para baja tensión. Mostré una tabla, ¿no?, para edificaciones y para una distancia mínima de seguridad del poste, del sistema de transmisión hacia los letreros, casas o edificios, ¿no? Y me dice también cuál es la diferencia de separación de los seccionadores para que no se haga efecto o un arco eléctrico al aperturar o cerrar dichos seccionadores. Bueno, frente a esa distancia de separación de los seccionadores, esto en subestaciones específicamente, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, depende de los detalles, dependería, ¿no?, de los detalles de la instalación en esas subestaciones, también las condiciones de los tipos de seccionadores que existen, ¿no? Y también se definiría en función de la tensión nominal, la corriente y los parámetros, las características técnicas eléctricas que vienen en cada equipo de elemento de protección. Entonces, eso va a depender. Hay un catálogo que se tiene por cada elemento de protección, en el cual se especifican los detalles, ¿no? Creo que ese podría ser un buen sentido de referencia. Otro también, bueno, CNE o suministro no nos detalla mucho de eso. Tendríamos que revisar bibliografía sobre coordinación de protecciones, sí. Sí, podríamos revisar catálogos de ABB, bueno, de las marcas eléctricas conocidas en lo que es estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Otra pregunta nos dice, un interruptor diferencial, ¿cuál es la cantidad máxima de termomagnéticos que se pueden conectar? Bueno, depende también, pueden ser 3, 4, va a depender de las características técnicas eléctricas de este interruptor diferencial, porque el interruptor diferencial, o sea, es uno de los elementos de protección más estudiados, ¿no?, más necesitados en el mercado y más estudiados. Tiene toda una serie de tesis, de bibliografía, papers, archivos, revistas. Se ha hecho un gran estudio de lo que es interruptor diferencial. Entonces, está en función también de sus características técnicas eléctricas, de la cantidad del cuadro de máxima demanda, ¿no? O cargas básicas, cargas especiales, si hablamos de instalaciones eléctricas domiciliarias, del soporte máximo que se va a requerir. Pues entonces, en ese sentido, la corriente de diseño, la tensión nominal, todas las características técnicas eléctricas necesarias que pueden encontrarse incluso en los mismos catálogos que vienen del mismo interruptor, protección diferencial, o por ende, en su defecto, a mayor detalle, en la bibliografía de coordinación de protecciones, o también lo tenemos en la norma de la IEEE, la IEC, la norma ANSI, que no detalla, ¿no?, estos requerimientos estándar, estas características eléctricas estándar de la funcionalidad de los interruptores de protección. Bien, otra pregunta nos dice acá, ingeniero Jaime, dice, gracias ingeniero Peter, gracias ingeniero José y él, ¿no? Y bien, otra pregunta dice acá, ¿qué importancia cumplen
cumple un interruptor diferencial. El interruptor diferencial tiene un valor muy importante en los sistemas de protecciones. Es quizás, y es en realidad uno de los elementos de protección más trascendentales en el estudio de coordinación de protecciones por su efectividad, por su precisión, cuando se trata de menguar, amortiguar, minimizar una falla. Entonces, esa es su funcionalidad, ¿no? Una falla eléctrica, que puede ser una sobretensión, una sobrefrecuencia, una subtensión, una subfrecuencia, una interrupción de energía, un rechazo automático de carga, etcétera, un cortocircuito, una sobrecarga. ¿Cuántos tipos de fallas existen? Es amplio, oscilaciones, armónicos, etcétera, que se pueden presentar, pero el interruptor diferencial tiene la particularidad en su propia, digamos, anatomía como elemento eléctrico, ¿no? De identificar con mayor velocidad, en cuestión de milisegundos, esa falla y poder menguar y poder lograr un sistema estable, un sistema eléctrico de potencia estable. Esa es la funcionalidad principal en sí de cualquier elemento de protección. Solamente que unos son más eficientes que otros. Esa es la diferencia. Y su precisión va a variar en función a su composición electrónica, ¿no? Y su sentido de grado de automatización también. Gracias. ¿Tiene otra pregunta más? Roberto López Rojas acaba de levantar la mano. Señorita, buenas noches. Buenas noches. Sí, señorita, tengo una consulta y este asunto de luminaria es pública porque nosotros trabajamos que es minería y cuando hay un corte, cuando se quema una luminaria, ¿en dónde podemos realizar el corte? Tenemos en ese sentido, bueno, si usted me habla de una mina, me parece, ¿no? De una minera. Bien, Sí, bueno, toda minera es conocido ya, tiene siempre su patio de llaves, su subestación, ¿no? Ese es uno de ya, los lugares donde se puede realizar los cortes. Tiene que usted recordar que siempre tiene que realizar tiene que tener siempre presente las 5 reglas de oro de la electricidad, ¿no? Entonces, en ellas, primero hacer desenergización, bloqueo, puesta a mm, tierra y después hacer la revisión técnica desenergizada, por supuesto, del lugar donde se ha dado la falla, ¿no? La falla, ese es lo primero, ¿no? Entonces, ya, sí, eh, sí, sí, que dígame. ingeniera, y a la Sí, que sí, pasa que el puesta a tierra, tenemos que sí estar conectados al puesta a tierra. claro, porque el sistema de puesta a tierra es un elemento de protección, ¿no? Es un elemento de protección. Y eso lo tiene Ya, toda minera por normativa, sí, de hecho, porque si no, no sí, hubiese cumplido los estándares de porque calidad, claro. mi compañero, justo que yo estoy trabajando acá en minera, y mi compañero me consultó, me dijo, porque él está, como yo estoy un poco más, y mi compañero como está recién, ya para línea, yo lo entiendo más ya que es a la instalación de luminaria. Y él me preguntó cómo se puede instalar, cómo hace tierra, porque lo dice, que lo decimos. Y él como todavía no sabe, yo le dije así, hazlo. Como usted dice, ingeniera, es excelente. Gracias, ingeniero, por su comentario. Efectivamente, sí, los requerimientos para el colega que usted menciona puede revisarse, ¿no? Lo que es resistencia de aislamiento, las características técnicas eléctricas de un sistema de puesta a tierra, también se pueden hallar en el Código de Electricidad, Código Nacional de Electricidad, Utilización 2011, que pues establece, ¿no? Las medidas, hay una tabla incluso que te habla de la resistividad en función del lugar donde se va a colocar este sistema de puesta a tierra, ¿no? Ya que usted menciona que el colega quiere hacer una búsqueda de un mayor alcance, ¿no? Ujú. Ajá, sí, Gracias. exacto, ingeniera, porque sí, como lo estaba, ¿y en dónde podemos ubicar esa normativa? ¿Es que usted dice o hay una Claro, página para entrar? sí, en el Ministerio de Energía y Minas se puede descargar, o si no, en el mismo Google, ¿no? Código Nacional de Electricidad Utilización, Código Nacional de Ya. Electricidad Suministro, 2011, que es la última, que es la vigente, ahí usted puede revisar y va usted a abrir el documento PDF y va a ir viendo que hay capítulos y en cada capítulo te va a detallar una cápice o un capítulo de lo que es sistema de puesta a tierra. Entonces ahí usted ingresa a esa página dentro del mismo código y va a ver ya el detalle, ¿no? El detalle técnico. Ya, ingeniera, es sí la consulta. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, ya estamos contra el tiempo, así que daremos por concluida la clase. Agradecemos la presencia de la ingeniera Antonia Ramos por compartirnos sus conocimientos el día de hoy. Y a todos ustedes por su presencia. Los esperamos el 16 de junio para la siguiente clase de trabajos en altura. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito fin de semana.